Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felvakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Ante estas palabras todos se pusieron nerviosos, mientras que los villanos sonrieron con malicia. Número 13, saca a los alumnos de aquí y llama a la academia, yo los detendré. Diría Aizawa con seriedad para luego lanzarse a atacar a los villanos, logrando sobrepasarlos y derrotarlos poco a poco. Bien chicos, ya oyeron, tenemos que irnos, todos suban al autobús. Diría número 13 a lo que todos tratarían de correr hacia el autobús, pero de pronto la misma niebla aparecería frente a todos y de esta saldrían dos ojos amarillos. Un gusto, soy Kurohiri, y formo parte de la Liga de Villanos, y me disculpo, pero estamos aquí para matar a All Might, y como ya sabrán, no puedo permitir que se vayan. Aquel villano sonaba confiado pero una explosión de Bakugo y una patada de Izuku pudieron hacerlo retroceder un poco. No eres tan rudo. Diría Bakugo con una sonrisa, pero de pronto la niebla se extendería y cubriría a casi todos los estudiantes llevándolos a otra parte. Ellos ya no serán un problema. Diría Kurohiri viendo a los dos estudiantes que quedaron siendo Lida y Uraraka, junto a número 13 quien usaría su Kiruk para tratar de absorber a Kurohiri, pero este abriría un portal enfrente y detrás del 13 haciendo que este fuese herido por su propio Kiruk, quedando más muerto que vivo. Sensei. Gritó Uraraka lleno a ayudar al héroe caído. Ahora ya no tiene escapatoria. Diría Kurohiri al tiempo que un portal aparecería en la entrada y esta explotaría derrumbándose por completo y sellándola. Ay no, ¿ahora qué hacemos? Diría Uraraka quien estaba bastante preocupada. Sensei, ¿puede deshacerse de los escombros? Si logramos abrir la entrada puedo correr a pedir refuerzos. Lo siento, estoy muy débil, no tengo fuerzas ni para moverme. Maldición. Diría Lida mientras veía la entrada sellada. ¿Qué hacemos? Preguntó Uraraka, con una pequeña lágrima en su ojo derecho. No lo sé. Respondería Lida con mucha frustración. Mientras tanto con Izuku.
Este había aparecido en el cielo, encima de la zona de naufragio. Le tomó unos segundos procesar lo que había pasado y justo después entró en el agua, llegando bastante profundo debido a la velocidad que tomó en la caída. Le tomó poco menos de un minuto incorporarse en el agua y empezó a mirar hacia alrededor, pero de pronto este sería atacado por un villano con apariencia de tiburón, pero Izuku lograría esquivarlo y con el One for All al 15% le daría un puñetazo mandándolo un poco lejos, pero cuando dio la vuelta se percató de que había muchos villanos. Esto no es bueno, diría Izuku en su mente preparándose para una pelea acuática, pero antes de que esto pasara una lengua se enrollaría alrededor del pecho de Izuku y lo arrastraría hasta sacarlo del agua y luego dejarlo sobre la cubierta de un yate. ¿Estás bien?, preguntó Tsuyu mientras ayudaba a Izuku a levantarse. Estoy tan bien como la situación lo permite, diría Izuku mientras respiraba algo agitado. Se los suplico, no me hagan daño, les regalo mi colección de vídeos calientes, pero por favor no me hagan daño, gritaría Mineta en modo de súplica hacia los villanos, pero Izuku le daría un golpe en la cabeza para que se callara. Primero, tenemos que calmarnos, segundo, hay que analizar la situación y buscar una solución, diría el peliverde mientras forzaba a Cabeza de Uva a quedarse callado. Pues para resumir, estamos rodeados de villanos, y todos ellos parecen tener quirks de agua, diría Tsuyu con simpleza, a lo que Izuku comenzaría a pensar. Maldición, ya no lo aguanto, solo quiero irme a mi casa, gritaría Mineta mientras lanzaba sus esferas al agua, pero su cabeza comenzó a sangrar y este ya no pudo seguir haciéndolo. Izuku al principio solo miraría esto con vergüenza, pero en eso notaría que los villanos eran precavidos y usaban las ondas del agua para alejar las esferas. No saben sobre nuestros quirks, diría Izuku de forma analítica. Tienen cuidado con las esferas porque no saben lo que hacen, si lo supieran, igual serían cuidadosos, pero no tanto. Eso es cierto, si supieran de qué trata mi quirk me habrían enviado a la zona de incendios, diría Tsuyu mientras miraba a dicha zona. No solo eso, ellos dijeron que iban a matar a All Might, pero si no saben de nuestros quirks entonces solo deben estar fanfaroneando, diría Mineta un poco más calmado. No lo creo, diría Izuku de forma analítica. Una cosa es desconocer los quirks de 20 adolescentes que apenas entraron al curso de héroes, y otra muy distinta intentar matar al símbolo de la paz. Todos en el mundo conocen su poder, nadie se lanzaría a intentar matarlo sin pensarlo. Si están tan seguros es porque deben tener un arma o un aliado con el suficiente poder para derrotarlo, diría Izuku de forma seria, haciendo que Mineta se ponga aún más nervioso. De momento eso no importa, la prioridad es reunirnos con los demás, así que debemos salir de aquí, diría Izuku mientras se levantaba dispuesto a pelear, pero una mano saldría del suelo y junto a esta varios villanos los cuales acorralarían a los chicos. Ya nos hartamos de esperar, discúlpenme, pero vamos a matarlos, diría uno de los villanos, pero Izuku reaccionaría de inmediato y se lanzaría a golpear a los villanos. Salgan de aquí, yo los detendré, diría Izuku mientras goleaba a varios villanos a la vez. Sin embargo, uno de ellos utilizaría su quirk en secreto y el brazo de Izuku se cubriría con hierro haciendo que no pudiera moverlo. ¿Qué?, diría Izuku algo confundido ya que este se sentía cada vez más débil y al mirar notaría que su cuerpo entero se estaba cubriendo de hierro. Es mi quirk, puedo sacar la sangre del cuerpo y convertirla en hierro. Descuida, esto no te matará, pero no podrás moverte en lo absoluto. Y por cómo te ves, yo diría que no puedes respirar bajo el agua. Para este punto casi todo el cuerpo de Izuku estaba cubierto por hierro, a excepción de su cabeza, y su piel se veía demasiado pálida, señal de que había perdido mucha sangre. Déjalo, gritó Tsuyu lanzándose a atacar a los villanos, pero entre varios la acorralarían y al final la amordazarían. Esperen, por favor no me lastimen, diría Mineta, pero al final igual sería amordazado. Bien, ya los tenemos. Por si acaso matemos a este, por lo que vi tiene super fuerza, quizá a este débil, pero Dios sabe qué trucas guarde,
diría uno de los tipos mientras señalaba a Izuku, quien trataba desesperadamente de liberarse, pero estaba demasiado débil como para intentarlo. En ese caso, veamos si el metal es impermeable, diría uno de los tipos mientras empujaba a Izuku hacia la cubierta. Esperen, por favor déjenlo, diría Tsuyu, quien se veía bastante preocupada, pero sus súplicas serían ignoradas y justo después los villanos lanzarían a Izuku por la borda. Narra Izuku. Lo último que escuché antes de caer al agua fueron los gritos de Tsuyu y la risa de los villanos. Una vez estuve dentro del agua no me tomó mucho tiempo llegar a fondo, traté de aguantar la respiración tanto como me fuese posible, pero con lo débil que estaba era cuestión de tiempo antes de que perdiera el conocimiento. En una situación normal solo debería dormir y en unos minutos recuperaría toda mi sangre, pero si llegaba a perder la conciencia en ese lugar moriría ahogado. Cualquiera en mi lugar habría pensado de forma desesperada en cómo salir de allí, pero mi caso era diferente. En lugar de pensar en cómo salir de allí, pensé que quería volver a ver a Momo. Sinceramente no sé por qué, pero la idea de no verla otra vez me asustaba más que la misma muerte, pero en esa situación, ¿qué otra cosa podía esperar? Narra Tsuyu. Ese chico ya lleva 5 minutos ahí abajo, con lo débil que estaba lo más seguro es que ya esté muerto, dijo uno de los villanos que me tenía amordazada, mientras que yo solo podía llorar en silencio. Nunca había visto morir a un amigo. Sé que como héroe esto será el día a día, pero no sé si pueda acostumbrarme a perder aliados de esta forma. Bueno, ya tenemos a los estudiantes, la orden es llevarlos junto a Nomu. Si capturamos a todos los alumnos Olmig debería aparecer. Bueno, entonces vámonos, este barco no me da buena espina. Me quedé en silencio, quería que los villanos tuvieran la ilusión de que iba a cooperar, pero en cuanto se despistaran, los haría pagar por lo que le hicieron a Izuku. Narra Bakugo. Estos tipos eran peores que cucarachas, no importa cuántos los aplaste, siempre viene por más. A este paso nos derrotarían a Kirishima y a mí y ni siquiera estoy seguro de dónde salían tantos. Bakugo, cuidado. Escuché a Kirishima gritar cuando de pronto sentí que alguien me empujaba, y cuando di la vuelta vi que Kirishima había recibido un ataque por mí, y por eso había quedado inconsciente. Yo me preocupé, pero eso me impidió ver que un villano con Kirk eléctrico me iba a atacar por la espalda, y al final tanto a él como a mí nos acabaron capturando. Con Shoto. Varios de ellos tenían quirks de fuego, por lo que mi hielo apenas les afectaba. Traté de usar mi propio fuego, pero a ellos no les afectaba. Mi Kirk era casi inútil contra estos tipos, pero no iba a rendirme. Sin embargo, tuve un problema. Ayuda. Escuché una voz a mis espaldas, y vi a un tipo sostener a Agakure. Ni siquiera me había percatado de su presencia, pero ahora ella me estaba estorbando. Quise ir a salvarla, pero no me lo permitieron. Unos de los tipos me dispararon con un arma y mi hombro quedó sangrando. Traté de lanzar estacas de hielo, pero hacía tanto calor que mi hielo derretía al instante, y cuando di la vuelta me encontré con un tipo cuyo fuego era más fuerte que el mío. Hora de dormir. Quise atacarlo, pero él fue más rápido y con un golpe de fuego, apagó mis luces. Con Tokoyami. Al principio pensé que estos tipos no sabían nada de nuestros quirks, pero estaban tan bien ubicados que era obvio que nos estudiaron. Muchos de estos tipos tenían quirks que les permitían generar luz. A Shoji y a Ojiro los cegaron y luego los noquearon, por lo que solo quedé yo para enfrentar a los villanos, pero la luz me debilitaba. Algunos tenían fuego y otros láser, pero el punto es que no pude con ellos, y ahora estaba en el suelo con varias quemaduras, a merced de los villanos, quienes solo rieron y con cuerdas en manos uno de ellos habló. Me pregunto si me dejaran tener tu cabeza como decoración en mi casa. Con Momo. Creí que si le daba arma a mis compañeros esto sería más fácil, pero me equivoqué. A Hiro le di un bastón de metal, pero un villano eléctrico atrapó el bastón y electrocutó a Hiro hasta dejarla inconsciente. A Kaminari le di 2 manolas de hierro, pero un villano que podía controlar el metal comprimió el hierro de las manoplas y destrozó las manos de Kaminari, y no contento con esto lo golpeó hasta dejarlo medio muerto. Y yo tampoco tuve tanta suerte. Un tipo que podía lanzar proyectiles
explosivos me sorprendió y una de sus explosiones impactó en mi espalda y me impactó contra una montaña y antes de perder la conciencia vi cómo esos tíos sacaban sogas, al parecer me convertiría en un estorbo para todos con Aizawa. Maldita sea. Fue lo único que pude decir, jamás esperé que todos estos villanos estuvieran entrenados en artes marciales, pero lo peor, fue ese monstruo, no parecía humano, el villano de las manos lo llamó Nomu también dijo que estaba hecho para matar a All Might. La verdad no sé si sean capaces, pero si ese infeliz va a aparecer, en serio, espero que lo haga rápido. Y así, poco a poco todos los estudiantes fueron derrotados uno a uno, hasta que al final solo quedaron dos, quienes ignorantes de toda esta situación, luchaban para que el héroe que se enfrentó a Kurohiri se aferrara a la vida. Tenemos que sacarlo de aquí. Diría Uraraka mientras trataba de curar las heridas de 13. Esto es inútil, los escombros son muy grandes, no puedo destruirlos solo con patadas, no puedes hacerlos flotar. Nunca he hecho flotar cosas tan grandes, no sé qué suceda. Maldita sea, si tan solo alguien con super fuerza estuviera aquí, como Almigto Izuku. Diría Lida quien estaba bastante desesperado. Pues lo siento, pero no soy ninguno de ellos. Diría Shigaraki a espaldas de Lida quien por reflejo le lanzaría una patada al villano, pero este esquivaría la patada y le daría un golpe en la cara, aturdiéndolo un poco para luego poner su mano en el pecho del velocista destruyendo su armadura. No podrás vencerme, soy el más rápido de la Yuei. Diría Lida en un tono algo egocéntrico, pero Shigaraki lo golpearía en el estómago y luego pondría su mano en el brazo del peli azul, desintegrando su piel haciendo que este gritara de dolor, pero Lida trató de ignorar el dolor y darle una patada a Shigaraki, la cual lo dejó algo aturdido, cosa que Lida aprovechó para darle una lluvia de patadas y golpes al villano, quien debido a la velocidad apenas podía defenderse. Golpéalo. Fue la única palabra que Shigaraki pronunció y de la nada una sombra cubrió a los dos combatientes. Shigaraki tenía una sonrisa, pero cuando Lida volteó se encontró con un monstruo en todo el sentido de la palabra, y este mismo monstruo, con un solo golpe dejó en un estado horripilante a Lida, dejándolo consciente de milagro. Lida gritó Uraraka con miedo, pero a ver al monstruo quedó paralizada. Quédate quieta, y no te haremos nada. Ante esto Uraraka solo quedó quieta, rezando en silencio para que alguien la ayudara. Unos momentos después, todos los estudiantes y profesores estaban atados y reunidos en el centro de la USJ, todos con esposas anuladoras de Quirks, y los más débiles estaban inconscientes, otros que se habían despertado estaban demasiado lastimados como para pensar en moverse. Perfecto, ahora solo debemos esperar a que Almig llegue, en esta situación, no le quedará de otra más que dejar que lo matemos. Diría Shigaraki con una sonrisa maniática. Esto no es bueno, tenemos que liberarnos, de lo contrario cuando Almig llegue le estorbaremos. Diría Shoto en voz baja para que los villanos no lo escuchen. Sean pacientes, saldremos dentro de poco. Diría Bakugo bastante confiado. ¿Cómo estás tan seguro? Preguntó Lida haciendo un esfuerzo sobrehumano para no desmayarse. ¿No saben contar? Izuku no está aquí. Ante esto los que estaban conscientes empezarían a mirar por todos lados, solo para darse cuenta de que efectivamente, Izuku no estaba entre ellos. Conociendo a ese idiota, lo más seguro es que dentro de poco venga a liberarnos. Diría Bakugo con mucha seguridad, haciendo que todos se tranquilizaran. Eso, no pasará. Diría Tsuyu con la cabeza agachada a lo que todos la mirarían. ¿De qué hablas? Preguntó Momo algo confundida. Él está. Tsuyu no pudo terminar de hablar ya que ésta había empezado a sollozar, cosa que daría a entender lo que Tsuyu trataba de decir. No. Diría Momo en voz baja mientras derramaba una lágrima traicionera. Imposible. Diría Bakugo quien estaba más que choqueado, mientras que los demás estudiantes, perdieron la poca esperanza que había podido recuperar. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo llegará All Might? Diría Shigaraki con algo de molestia, pero de pronto la entrada explotaría y mostraría a un muy molesto All Might. Ya todo está bien, porque ya estoy aquí. All Might,
Llegaste más rápido de lo que pensaba. Diría Shigaraki con una mirada complácida. Cuando vi que la entrada estaba destruida, supe que algo andaba mal, y parece que estaba en lo correcto. Diría All Might viendo a los estudiantes quienes estaban amordazados. Yo que tú no intentaría nada, ellos están a nuestra merced, si quisiéramos podríamos matarlos fácilmente. Diría uno de los villanos mientras ponía su mano peligrosamente cerca del rostro de Uraraka, a lo que All Might se pondría nervioso. Pero, para tu fortuna, me encuentro muy feliz, así que te propongo un trato. Diría Shigaraki con una sonrisa confiada. ¿Qué clase de trato? ¿Ves este monstruo de aquí? Diría Shigaraki mientras señalaba a Nomu. Si logras vencerlo, yo junto a los demás no iremos y dejaremos en paz a tus queridos estudiantes. All Might sabía que los villanos no tenían intenciones de cumplir su parte del trato, pero con sus estudiantes en esta situación, no podía arriesgarse a algo más. Está bien, acepto tu trato. Ante estas palabras Shigaraki sonreiría y con malicia diría: mátalo. Y antes de que All Might pudiera reaccionar, Nomu estaba detrás del listo para dar un puñetazo el cual el símbolo de la paz no fue capaz de esquivar siendo enviado a estrellarse contra una montaña. Buen golpe, pero he resistido ataques más fuertes. Diría All Might lanzándose a golpear al Nomu, pero ese se movería tan rápido que All Might no sería capaz de verlo y en menos de un parpadeo le daría múltiples goles en todo el cuerpo, dejándolo aturdido, cosa que el Nomu aprovechó y le daría otro puñetazo, pero All Might lograría resistirlo y trataría de darle un derechazo a Nomu, pero este se echó para atrás y luego lo golpearía en el abdomen, a pocos centímetros de la herida, haciendo que All Might escupiera algo de sangre, pero el símbolo de la paz no se dejaría vencer y empezaría un intercambio de golpes entre él y el Nomu, pero el Nomu era mucho más rápido que All Might, quien no lograba encestar ni un solo golpe. Maldita sea, ¿de qué me sirve ser más fuerte, si no logro encestar un maldito golpe? Diría All Might en su mente mientras seguía esforzándose por encestarle un golpe al monstruo, pero este era demasiado rápido, y en la desesperación de All Might, no se dio cuenta de que uno de los villanos había puesto sus manos en el suelo y con esto ese villano activó su Kirk, haciendo que la pierna derecha de All Might se viera rodeada por roca, haciendo que la movilidad del héroe se viese fuertemente afectada, cosa que el monstruo aprovechó para empezar a darle una lluvia de golpes a All, quien a pesar de que en parte podía resistir pero se estaba empezando a debilitar, el héroe trató de defenderse, pero la velocidad del monstruo lo superaba por mucho. Narra Momo. Nunca en mi vida me había sentido tan horrible, estaba frustrada por no poder hacer nada para ayudar a nuestros profesores, estaba enojada con los bastardos que mataron a Izuku, y estaba triste, porque no volvería a verlo. Por un momento sentí ganas de llorar, pero no era momento de lamentarse, tenía que pensar en una forma de escapar, así que empecé a revisar las esposas, y me di cuenta de algo muy importante. Esposas supresoras modelo 2400, esta versión se usaba en el siglo pasado. Susurré para que los villanos no me escucharan. ¿De qué hablas? Preguntó Tsuyu algo confundida. Ahora entiendo por qué estos tipos lograron obtener esposas supresoras, esta versión de las esposas supresoras fue descontinuada debido a que no anulaba el Kirk, solo lo limitaba, y eso les dejaba chance a los villanos para escapar, además eran sensibles a calor. ¿Qué tratas de decir? Preguntaría Shoto algo confundido. Usa tu maldito fuego y destruye las esposas. Dije haciendo un gran esfuerzo para no gritar a lo que Shoto usara su fuego, sin embargo, solo pudo encender una pequeña flama, solo un poco más grande que la de un encendedor y la puse justo debajo de mis esposas anuladoras. ¿Esto cuánto tiempo tomará? Me cuesta mucho mantener la flama encendida. Si te quedas quieta tomará 5 minutos, quizá 3 si tenemos en cuenta que estas esposas tuvieron casi un siglo para deteriorarse.
Estuvimos unos minutos esperando a que algo pasara, y de pronto escuché que los circuitos de las esposas empezaban a hacer corto, y de un momento a otro las esposas se abrieron. Yo sonreía ante esto pero debía mantener la calma, estábamos rodeados de villanos, si se daban cuenta la pasaríamos mal, pero lo que sí hice fue crear algunos encendedores, y se los di a mis amigos para que ellos también se liberaran, y fue allí donde pude pensar con mayor claridad. Vi a mi alrededor y noté que casi todos los villanos nos estaban dando la espalda, al parecer estaban muy concentrados en la batalla de Olmigt y esa cosa. Ya estamos todos libres, si atacamos juntos podríamos acabar con ellos. Diría Bakugo con una sonrisa. No desesperes, nos vencieron una vez, podrían hacerlo de nuevo. Dije aún susurrando. Sí, pero antes no estábamos juntos. Dijo Kirishima algo confiado. De nada servirá, con el tipo de los portales consciente nos podrían separar otra vez. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Kirishima, quien era apoyado por Uraraka. Darle un pequeño apoyo a Olmigt. Diría mientras creaba 2 dardos, uno en cada mano. El rojo es adrenalina, y el azul es un tranquilizante. Si le damos la adrenalina a Olmigt, y el tranquilizante al monstruo, la batalla será más justa. Dije mientras creaba 2 rifles de aire. Aprovechando que ningún villano nos estaba prestando atención. En cuanto disparemos se percatarán de nosotros, así que debemos disparar ambos al tiempo. ¿Quién tiene mejor puntería? Dije mientras cargaba uno de los rifles con la adrenalina. Creo que ese sería yo. Dijo Shoto algo dudoso, a lo que yo le di el rifle con la adrenalina. A la de 3 le disparas a Olmigt en un brazo o una pierna. Dije mientras cargaba el otro rifle con el calmante y me ponía en posición de disparo, a lo que Shoto haría lo mismo. ¿Qué haremos cuando se den cuenta de que nos liberamos? Preguntó Lida, quien se esforzaba por incorporarse. Lo de siempre. Luchar. Sin querer dejé salir mucha ira en mis palabras, pero eso no era importante, por lo que solo apunté hacia el Nomu. Ahora. Grité sin miedo, a lo que Shoto y yo disparamos al mismo tiempo. El calmante le dio en el cuello al Nomu, mientras que la adrenalina le dio a Olmigt en el hombro. La fiesta comenzó, señores, a sus puestos. Dijo Bakugo, quien también se notaba molesto mientras todos los villanos nos veían con molestia. Esta vez los mataremos, y los mandaremos con su amigo Peliverde. Dijo el que parecía ser el líder, aunque lo raro era que tenía una mano en su cara. Quiero ver que lo intentes. Dije con ira, ya que el hecho de que ese bastardo mencionara a Izuku me hacía hervir la sangre. Perspectiva del narrador. Ante aquellas palabras Shigaraki daría la orden de atacar, a lo que los villanos se lanzarían a la batalla contra los aspirantes a héroe. Mientras tanto, con Olmigt, cuando la adrenalina cruzó por su sistema, sintió como su fuerza incrementaba y como el dolor desaparecía, y al mismo tiempo el Nomu se comenzó a debilitar. Esto sí me gusta. Diría el héroe número 1 al tiempo que destruía la roca que aprisionaba su pierna y se lanzaba a atacar al Nomu, logrando encestarle un potente puñetazo en el abdomen, forzándolo a retorcer un par de centímetros. Aún con el calmante sigue siendo bastante fuerte, pero veamos qué tanto aguanta. Diría Olmigt en su mente al tiempo que se lanzaba contra el Nomu, logrando encestar un golpe en su rostro y luego en el pecho, abdomen, cuello, y por último una patada en su pierna. Esto último obligó al Nomu a arrodillarse, a lo que Olmigt tomaría a Nomu del cuello con una mano y empezaría a golpearlo de forma brutal con la otra. Estuvo así durante unos segundos, hasta que el Nomu se hartó y le dio un golpe a Olmigt en su herida, y aunque el dolor no le afectó, su cuerpo reaccionó por instinto y se alejó, cosa que el Nomu aprovechó para abalanzarse contra Olmigt, logrando embestirlo, pero Olmigt se mantuvo firme y comenzó a golpear al monstruo con su codo en la espalda con mucha fuerza, logrando perforar el pulmón del monstruo, haciendo que este poco a poco se fuera debilitando, hasta que cayó al suelo. Perfecto, ahora, a ayudar a los jóvenes.
dijo Olmigt en su mente al tiempo que le daba la espalda a Monstruo, pero no dio ni 5 pasos cuando escuchó a alguien levantándose, y cuando dio la vuelta, se encontró con una imagen grotesca, la carne del monstruo se caía a pedazos y al instante era reemplazada, llenando el suelo de sangre y carne. De varias partes del cuerpo del gnomo empezaron a salir protuberancias, las cuales poco a poco se fueron convirtiendo en picos, que parecían estar hechos de hueso y metal. Los colmillos del ser crecieron, y su cerebro fue cubierto por una capa de metal, además de que de su pico empezaba a salir fuego y lava, y sus brazos fueron cubiertos por un aura eléctrica. ¿Por qué no estoy sorprendido?, diría Olmigt con cansancio mientras se ponía en pose de batalla. Momentos antes con los chicos. La batalla había comenzado, cada uno hacía lo que podía para encargarse de los villanos. Shoto alternaba entre hielo y fuego para encargarse de múltiples villanos con quirks elementales. Bakugo realizaba ataques ágiles y rapidez combinados con la potencia de sus explosiones para dejar inconsciente a los villanos. Tsuyu los atraía hacia ella y los mandaba a dormir con sus patadas. Tokoyami junto a Dark Shadow le daba una paliza a los villanos. Uraraka usaba su poco conocimiento en peleas callejeras para defenderse junto a su Kirk. Lida por otro lado estaba muy débil, por lo que era protegido por Mina y Momo. Mina usaba su ácido para causarles quemaduras a los villanos y cuando se paralizaran por el dolor los golpearía hasta dejarlos inconscientes, mientras que Momo había creado una escopeta con balas de goma, con la cual lograba deshacerse de varios villanos. Hiro usaba sus hacks para noquear a los villanos, enviando ondas sonoras a sus cerebros. Caminar y los electrocutaba. Kirishima los molía a golpes, y servía como escudo humano para sus amigos. Koda llamó a cientos de insectos perdieran la concentración, y así con los demás alumnos. De a poco, los villanos fueron cayendo uno por uno, cosa que alegró a los estudiantes, pero Shigaraki estaba muy enojado, su arma estaba teniendo problemas para matar a Olmigt, y sus peones estaban siendo vencidos por niños. Kurohiri, encárgate de esos niños, y trae a la caballería, diría el villano, a lo que Kurohiri desaparecería y aparecería en medio de todos los estudiantes. Disculpen, pero están causando muchos problemas, y voy a tener que detenerlos. Inténtalo, niebla parlanchina, diría Bakugo al tiempo que se preparaba para lanzarle una explosión al villano, pero este abriría un portal haciendo que la explosión diera en la espalda de Uraraka, quien dio un grito de dolor antes de caer al suelo. Desgraciado, gritó Shoto para luego tratar de lanzarse dagas de hielo al villano, pero este nuevamente abriría un portal y las dagas irían contra Kirishima, pero por fortuna este se endureció y las dagas solo hirieron. Todos juntos, no podrá desviarnos a todos, gritó Momo mientras recargaba su escopeta, a lo que todos irían contra el villano, lanzando múltiples ataques, pero el villano abrió múltiples portales e hizo que todos los ataques afectaran a los propios chicos. Pues sí que pudo, diría Shoto mientras se recuperaba de una descarga eléctrica. No se rindan, diría Momo, quien estaba algo aturdida debido a una onda sonora. Los siguientes minutos todos intentaron con desesperación atacar a villano, pero él siempre usaba sus ataques en su contra. Al final los chicos quedaron bastante lastimados, pero aún tenían la suficiente fuerza para pelear. Ya los debilité lo suficiente, creo que es momento de llamar a la caballería, diría el villano, a lo que varios portales se abrirían a espaldas de los chicos, y de estos mismos portales saldrían cientos de villanos, haciendo que el ejército de la liga se recuperara. Mi trabajo aquí ha terminado, pero el suyo acaba de comenzar. Desearía no haber entendido la referencia. Carajo, como si no tuviésemos ya suficientes problemas, gritaría Bakugo al tiempo que mandaba a volar a varios villanos con sus explosiones. No se den por vencidos, si podemos hablar, entonces podemos luchar, gritaría Momo dándole ánimos a todos. Tienes razón, diría un muy lastimado Lida a tiempo que se esforzaba por ponerse de pie.
Soy el más rápido de la Yuei, sería una vergüenza para mí si dejo que mis compañeros peleen solos, por eso, aún con este dolor, demostraré que soy el más rápido. Y contra todo pronóstico. Lida se levantó, y con su sangre abandonando su cuerpo, comenzó a correr y a atacar a los villanos. Mientras tanto, All Might luchaba con ferocidad contra el gnomo, quien no daba el brazo a torcer. «Muérete de una maldita vez», gritó All Might con mucha frustración, mientras continuaba lanzando golpes, pero de pronto el gnomo escupiría una bola de fuego la cual All Might de milagro logró esquivar, pero el gnomo seguiría escupiendo múltiples bolas de fuego las cuales All Might no era capaz de esquivar, recibiendo todo el impacto de lleno y recibiendo varias quemaduras. «Esto no ha acabado», diría All Might tratando de levantarse, pero el gnomo lo tumbaría en el suelo y comenzaría a darle cientos de puñetazos cubiertos de electricidad sacándole sangre y varios dientes al héroe. «Sujétalo», diría Shigaraki, a lo que el gnomo dejaría de golpearlo y en su lugar voltearía a All Might dejándolo boca abajo y se pondría encima de él sujetando sus brazos para evitar que se moviera. «Ahora mira bien, All Might, a tus preciados alumnos», diría Shigaraki mientras señalaba a los estudiantes, y lo que All Might vio lo aterrorizó. Sus estudiantes hacían hasta lo imposible por continuar luchando, pero estaban demasiado débiles y de a poco empezaban a caer. Kirishima fue apuñalado múltiples veces, Bakugo recibió quemaduras de ácido, debido a que un villano distrajo a Mina y desvió su ataque hacia Bakugo, en cambio Mina le fracturaron una pierna y le había dislocado un brazo, a Hirou la estaban ahorcando con sus propios jacos, a Lida le terminaron de destrozar las piernas con un riesgo de que quede paralítico, Aoyama tenía un pequeño cuchillo justo en su ombligo, y los demás no estaban en mejores condiciones, la que se podría decir que estaba mejor era Momo, quien con todo su cuerpo ensangrentado luchaba tanto como podía contra los villanos, pero al final la superaron y entre dos la sostuvieron. «Ahora verás lo que se siente perder a tus estudiantes, Kurohiri, ata a All Might, Nomu, mátala». Ante estas palabras el gnomo se levantaría mientras que Kurohiri ataría a All Might. «Espera, por favor, no lo hagas, mátame a mí, pero no les hagas nada», gritó All Might con mucha desesperación. «Descuida, claro que te mataré, al igual que mate a ese peliverde», diría Shigaraki con burla, haciendo que All Might quedara en shock por recibir la noticia de que su sucesor había muerto, pero no tuvo tiempo de llorar cuando vio a Nomu acercarse a una debilitada Momo. «Espera, por favor, déjala». Impotente, All Might vio como el monstruo se acercaba a la indefensa chica paso a paso, la distancia entre ambos era cada vez menor y a medida que esto pasaba el gnomo levantaba su mano listo para golpear a la azabache. «Voy a morir», pensó Momo, quien apenas podía mantenerse consciente. Ella a principio sintió miedo de no saber qué le esperaba una vez le tocase pasar a otro lado, pero una sonrisa la tranquilizó. Esta se vio solo en su mente, pero la idea de ver esa sonrisa frente a frente una vez más la tranquilizó, así que con su propia sonrisa, cerró los ojos aceptando su destino. Los villanos que la sostenían por otro lado solo se apartaron no queriendo ser parte del fuego cruzado. Debido a esto Momo no pudo mantenerse de pie y cayó de rodillas. Para este punto el gnomo estaba a escasos centímetros de ella y estaba listo para matarla, a lo que Momo solo suspiró y aceptó que ese sería su final. «Detente», gritó All Might derramando lágrimas de desesperación, haciendo que se pasó Momo abriera los ojos, viendo cara a cara al gnomo, el cual ignoraría dichas súplicas y con todas sus fuerzas lanzaría un puñetazo, el cual a los ojos de Momo se vio en cámara lenta, centímetro a centímetro. La azabache vio como su final llegaba, y esperando que el dolor fuese momentáneo, volvió a cerrar sus ojos. Pero el dolor nunca llegó, y creyendo que ya estaba muerta, volvió a abrir los ojos, pero a hacerlo, se sorprendió tanto que por un momento creyó estar alucinando, ya que frente a ella, Izuku Midoriya había golpeado a Nomu impidiendo que su puño lograse tocar a Momo, y de paso mandar a volar al monstruo hasta el otro lado de la USJ. La azabache se quedó callada, quiso decir algo, pero la debilidad era tanta que ni sus palabras podían presentarse, pero esto no fue necesario
escenario, ya que el peliverde ya reincorporado, volteó a ver a sus compañeros, más específicamente, a la azabache que hace apenas unos minutos estuvo a punto de morir, y con la sonrisa que Momo creyó que solo vería en la otra vida dijo: ya no tienen que preocuparse, estoy aquí para salvarlos.